Específicamente como lo menciona el temario. Sí, medida de la incertidumbre específicamente. Bueno, para empezar, ¿qué es la incertidumbre? Entonces, ¿qué se les ocurre que sea la incertidumbre? Es como un margen de error, ¿no? Algo así. Bueno, como algo que no conocemos como tal. Margen de error, ok. ¿Alguna Como otra una cosa? posibilidad. Ok, ¿qué más? ¿Puede ser como algún tipo de dato aleatorio? Sí, en este caso, si lo quiere tomar así, lo podríamos considerar como un desorden o ruido, ¿no? Ya que está aleatorio, ¿no? Pues, o un ruido en un esquema de comunicación, ¿no? Sí, pero Ok, algo más, alguien más. ¿No? Bueno, lo ponemos como una ignorancia de los posibles eventos, ¿no? Y bueno, pues generalmente casi a todo le podemos calcular la incertidumbre, ¿no? Digo, en este momento podemos decir, ¿sí? O ustedes pueden sentir que en medida de la ignorancia que se tiene de si van a pasar el curso, ¿no? Con lo que han comprendido hasta ahora pueden decir, ah, pues está muy sencillo, entonces sí, sí lo paso, ¿no? Digamos que esa es la ignorancia que ustedes, o sea, no desconocen porque aún no presentamos ningún examen, ¿no? Ya cuando presentemos a un examen, bueno, pues entonces esa ignorancia o esa incertidumbre va a empezar a cambiar. Aún todavía no van a poder saber, ¿no? Pero ya como que hay cierta certeza, ¿no? O cierto conocimiento de cómo van a ir avanzando, ¿no? Durante el curso, ¿sí? Digo eso por poner un ejemplo muy sencillo y actual, ¿no? Y no nada más con la materia de un servidor, sino también con sus demás materias, ¿no? Joven, ¿sí? Sí, profesor. sí, profe. Ok, entonces, esta incertidumbre, ¿cómo la podemos medir? ¿No? Pues esta incertidumbre, pues sería ver cuál es la probabilidad, por así decirlo,
de ese evento. Entonces, de posibles eventos al pasar los eventos, estos se convierten en certeza, ¿sí? Cierto o falso, o sí o no, o un 6, un 7, un 8, digamos que esos conforme van pasando los eventos, es incertidumbre, ya pasa a un conocimiento, ¿sí? Y deja de ser, deja de ser algo desconocido, ¿no? De hecho, también pues el desorden, ignorancia lo sé, ¿no? Y entonces esto ya es la probabilidad. Generalmente algunos libros la tratan como que era UDS. Déjenme ver si lo había puesto. Ese era nuestros eventos. Sí. Y entonces aquí ya es donde ya empezamos a relacionar con los eventos anteriores y la probabilidad de ese. Y entonces en términos y en una ecuación, pues lo podemos representar de esa manera, ¿no? La incertidumbre sería igual a la información de S, ¿sí? Y esta sería igual a una función, ¿sí?, que depende de las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿no? Entonces, de esa manera sería la forma de medir la incertidumbre, ¿no? Entonces, ya lo hemos calculado, ¿no? La información pues ya la hemos encontrado acá, ¿no? Para cada uno de nuestros eventos. Esta es la información que hemos encontrado, ¿no? ¿Sí? Esta cantidad de bits, ¿sí? Esa es la cantidad de información, ¿no? Entonces digamos que esa sería la incertidumbre, ¿no? Ya cuando ya pasaron los eventos,
ahora sí ya conozco cuál es la certeza de que pueda pasar ese evento, ¿no? En el caso de que sea de cara o cruz, bueno, pues esos eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? En el caso por ejemplo, del nombre de su compañera, de Brisa Cristal, bueno, pues realmente las probabilidades de cada uno de ellos, pues empieza a variar, ¿no? Esa es eh, la, la incertidumbre, ¿no? Esta parte, ¿no? Logaritmo en base 2 de 1/132, ¿no? A fin de cuentas, esa es la, eh, la función, ¿no? Aunque en general realmente esta parte pues no nos sirve, ¿no? Ya encontramos todos los bits y todo, pero pues como que eh, no dice mucho, ¿no? Como que le falta algo, algo por ahí, ¿no? Entonces, de esta incertidumbre, podemos medir varias cosas, ¿sí? No nos dice esto mucho, ¿no? Porque esta medida de la información o esta incertidumbre, pues no nos dice mucho en sí de todo el suceso, ¿sí? Es decir, de todo el espacio S, ¿sí? Nos dice solamente qué es lo que puede pasar con cada uno de estos eventos, ¿no? Pero no nos dice nada de todo el conjunto, el conjunto de todos los símbolos que conforman a ese, ¿no? Entonces, una forma de medir eso sería calcular la información promedio, ¿sí? Que eso sí ya es eh, un poco más nítido para cualquier, independiente del valor de S, ¿sí? De cuánto valga esta S o de cuánto valga esta S de acá, ¿no? Esta información por medio, si ya podemos comparar dos eventos, ¿no? O dos S diferentes y ver cómo están relacionadas o cómo se comportan unas de otras, ¿sí? Entonces, a esta parte de información promedio se le llama entropía, ¿sí? Como parte número 2, ¿sí? Si yo tengo la cantidad de bits que se me están generando, ¿no? Entonces, yo puedo decir la velocidad, ¿no? ¿Sí? Si yo estoy ya calculando esta cantidad de bits totales que yo necesito transmitir, y como acabo de escribir hace un momento, esta parte o esta cadencia con la que yo estoy utilizando, bueno, pues le podemos llamar velocidad, con el cual van ocurriendo los eventos de S, ¿sí? Y bueno, pues si ya tengo yo la velocidad, ¿sí? Y recuerden que todo esto que estábamos calculando, ¿sí? Lo que estamos viendo, tiene que ver con un sistema de comunicación, ¿no? Y entonces, una parte muy importante sería la capacidad del canal, ¿sí?
digamos, son las cosas o los tres factores más importantes, ¿sí? Al momento de ya hacer este análisis estadístico de nuestras fuentes, ¿sí? Nos van a permitir calcular pues la información promedio, la velocidad y en base a eso la capacidad del canal, ¿sí? Para saber si es que es posible poder transmitir sobre cierto canal, ¿no? Y bueno, pues como punto número 4, optimización de 1, 2 o 3 o de alguno solamente, ¿sí? Puede ser que nosotros deseamos optimizar cada uno de ellos, ¿no? De manera conjunta o solamente dos o solamente uno, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos da la incertidumbre, ¿no? Preguntas. Yo sí, a mí no me quedó muy claro en cuanto a la velocidad. La velocidad, bueno, la velocidad es, de hecho, incluso, por ejemplo, cuando estamos hablando, ¿no? Tenemos cierto ritmo, cierta cadencia, ¿no? De estar hablando, ¿no? Esa forma de estar hablando nos va generando cierta cantidad de bits, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia de muestreo, nosotros vamos a estar generando cierta cantidad de bits, o nuestra fuente de información, en este caso la voz, va a estar generando cierta cantidad de bits por segundo, ¿sí? En el caso de estar escribiendo, ¿no? Bueno, pues tenemos cierta velocidad, ¿sí? Entonces, la certeza conforme uno haya escrito esto y yo en un momento siga escribiendo en esta parte, no me permite, ¿sí? Bueno, sin números, perdón. ¿Sí? Esta parte pues, realmente se refiere a la velocidad, ¿no? ¿Sí? La fuente de información puede que conozcamos todos los posibles valores, ¿sí? Y hacer un análisis estadístico, ¿sí? De hecho, para todos los procesos que vamos a estar analizando, vamos a decir que son procesos estacionarios y al ser procesos estacionarios se le llama que son ergódicos, ¿sí? Es decir, que en ese tiempo de análisis nosotros tenemos todas las probabilidades, ¿sí? de ocurrencia de cada uno de los símbolos, ¿sí? Entonces, a esa parte se le llama velocidad, ¿no? La forma o la rapidez con la que nuestra fuente de información nos está generando, ¿sí? Los bits, ¿no? Oh, ya. Uh-huh. Sí, porque aquí tenemos, les digo, supongamos que esta es nuestra ventana nada más, esta parte de la ventana, ¿sí? Analizamos, calculamos estadísticamente y decimos, pues es que es esto, ¿no? Pues bueno, si es que es eso, entonces para la letra E necesitas tantos bits y entonces esa cantidad de bits y después la que le sigue de la S, pues esa cantidad de bits se le llama velocidad, ¿sí? Esa conversión de ceros, de caracteres o de símbolos a bits, ¿no? Esa cantidad se le llama velocidad. Y después a la capacidad del canal, porque a fin de cuentas vamos a tener un canal de comunicación por el cual va a pasar esa información. Y entonces hay una relación velocidad-capacidad del canal que veremos más adelante, ¿sí? Que es muy importante cumplir, ¿sí? Que la capacidad del canal sea mucho mayor o sea mayor o al menos igual a la velocidad con la cual nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? La velocidad es la cantidad de bits por segundo, no de kilómetros por hora, ¿no?
En este caso lo vamos a ver como bits por segundo, ¿sí? Entonces, una velocidad muy alta nos va a indicar que necesitamos un canal, ¿sí?, de comunicación con una capacidad muy alta, ¿sí?, o un ancho de banda muy grande. ¿Sí? A eso se refiere esta parte, ¿sí? No sé si ahora sí o Sí, ahora amplían sí más la ya. duda. No, ahora sí, Porque bueno, luego es yo lo en que lo me personal dicen. sí le entendí. Ok, ok. ¿Alguien más? Ok, después el temario dice que es información mutua antes de pasar a la entropía. Ok, ¿qué entienden por información mutua? ¿Qué es información que se comparte? Ok, que se comparte, pero que se comparte con quién, ¿no? Entonces, información relacionada con dos eventos, ¿no? O dos sucesos, si lo quieren. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Sucesos. ¿Sí? Información relacionada con dos sucesos, más o menos lo que su compañero quiso decir. Sí, más o menos así. Sí. Bueno, pero como ya sabemos cierta parte de la información, ¿sí? Entonces, ya tenemos ciertas cuestiones, ¿no? Que podemos decir que sería una medida de la dependencia de la información relacionada con dos eventos o con dos sucesos, ¿sí? Punto. Sí, 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 para todos. Sí, Sí, profesor. Y en términos de la incertidumbre, ¿sí? Es decir, ¿cómo se podría decir? Mide la reducción, ¿sí?, de un evento A, ¿sí?, de un evento A con relación a un evento B, ¿sí? Ok, entonces, ahora, ¿cómo lo podríamos poner?
Sí, esta parte sí está, hasta aquí está claro. Sí, Sí, profe. los Profe, una eventos. pregunta. ¿Qué significa Sí, la U al lado de la S entre paréntesis, arribita, casi hasta arriba de donde está su hoja ahorita? esta parte de aquí. Ah, es la incertidumbre. Sí, Sí, U esta es es la incertidumbre. incertidumbre que nosotros ya, de incertidumbre del evento o de nuestra fuente de información. Y como ya definimos, es la IDS de la información y la probabilidad, ¿no? Entonces, la incertidumbre es igual a la información por una función de probabilidad de los eventos, ¿no? O la probabilidad o la función que tenemos acá específicamente, ¿no? Esta función. Este Ah, logaritmo en ok. base 2 de Muchas 1 sobre la gracias. probabilidad. Esa es la función, pues, ¿sí? Sí, Les digo, profe, aquí ya nada gracias. más es estar regresándonos y relacionando ya, ahora sí que algunos términos para poder ver con lo demás, ¿no? Ok, ¿alguien Ok, más? profe. Si los eventos A y B son independientes, ¿sí? ¿Alguien ya le suena algo de esta parte que vamos a encontrar? La cantidad de información de A, B es igual a cero. Ya pasó el evento de B. ¿Por qué? Bueno, porque estas variables A y B son independientes, ¿sí? Ok, acá pusimos el ejemplo de que esta incertidumbre sobre para pasar el curso, ¿cierto? Sí, profe. Ok, un ejemplo de cómo ver si los eventos A y B son independientes, es decir, si uno de ustedes pasó, ¿cómo puedo ver que un alumno del otro grupo pase? ¿Sí? Como son dos grupos totalmente diferentes, a esos dos eventos, o en el caso en este caso, esos dos alumnos o alumnas, ¿sí? Uno en un grupo y la otra en otro grupo, pues realmente son eventos independientes, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de información que podemos obtener de esos dos, pues es cero, ¿no? Porque influyen muchas cosas, ¿sí? No tenemos mayor información de cómo está calificando el otro profesor o la profesora, ¿sí? Qué tantos porcentajes, si está dejando tarea, actividades y demás, ¿no? Tenemos la certeza sobre nuestro entorno, pero no tenemos la certeza eh, o la incertidumbre sobre otros grupos, ¿sí? Entonces, esos dos eventos, los eventos A, en el caso que tomáramos dos alumnos de dos grupos diferentes, con la misma materia, bueno, pues esos son eventos independientes, ¿sí? Que uno no depende del otro, ¿no? Cosa diferente, ¿sí? Si yo digo, pues si Brisa reprobó, ¿cuál es la probabilidad de que tal persona pase o repruebe? ¿Sí? Ahí sí ya los eventos ya son dependientes, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si quedó clara esta parte de eventos independientes. Sí, profe. ¿Independientes o dependientes? Independientes, porque ya quiero pasar a ver los dependientes. Ah, ya, ya, ya. Ah, sí, sí, profe. Ok, entonces, en el caso de
eh, del grupo, ¿sí? Sí podemos hacer de todos, de cada uno de ustedes, sí podemos calcular la incertidumbre, ¿no? A partir del segundo parcial, del tercer parcial, incluso con cada uno de ustedes, podemos hacer la probabilidad de que pasen si ya pasaron el primero, ¿sí? Y si ya pasaron el primero y el segundo, ¿cuál es la probabilidad de que pasen, ¿sí? Ahora sí que ya se empieza a manejar un poco más. En ese caso son los eventos A y B o estar comparando entre dos alumnos del mismo grupo, entonces hace que los eventos sean dependientes, ¿sí? A eso se refiere que los eventos son dependientes, ¿sí? Y entonces ya la información no es cero. Y esa sería la forma, ¿sí? En la cual se estaría representando en el caso de que los eventos sean dependientes, ¿sí? Ay, permítanme, ¿dónde está? Sí. Sí, entonces ya sería de esa manera, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Alguien recuerda esta expresión? Me acuerdo que la vi en probabilidad estadística, pero no me acuerdo de qué, o sea, qué tema era. Ay, perdón, no lo alcancé a escuchar bien. Ah, que lo vi, recuerdo haberlo visto en probabilidad y estadística, pero no recuerdo bien qué tema abarcaba. Sé que era algo así como de que para que una situación ocurriera, bueno, para que un evento ocurriera debía ocurrir antes primero otro, o algo así. Okay. ¿Alguien más? Creo que era igual algo parecido como a lo de la probabilidad de conjuntos dependientes, ¿no? De que tenía que pasar Así es. la probabilidad de que sucediera el evento A dependiendo del B. Ok. Ok, la probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B. Específicamente así lo analizaban, ¿no? ¿Sí? La probabilidad de que ocurra A, dado que ya ocurrió B, sobre la probabilidad de A. Y todo eso en logaritmo en base 2 y bueno, esta cantidad en bits. ¿Sí? Entonces, esta parte es lo que se le llama información mutua. ¿Sí? Esta expresión. Y digo, aquí en nuestros ejercicios, bueno, podemos encontrar cuál es esa probabilidad en base a cada uno de los eventos que tenemos, ¿no? Pues nos van a salir, así que todas las posibles combinaciones que quieran hacer, ¿no? Que tenemos, ahora sí que 2 de 21 y hagan todas las posibles combinaciones que quieran. ¿Cuántos serán? Ya ni lo tengo. Sí, 21 símbolos.
todas las posibles combinaciones que se les ocurra utilizando 2 de 21 en diferente orden, ¿no? Y eso sería toda la cantidad de información mutua que podemos obtener de este evento, ¿sí? Y esa es una medida de la información, ¿sí? El siguiente tema de información mutua dice información promedio o entropía. Y bueno, pues esto ya es muy parecido a lo que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, Bueno, entonces, de acá dijimos que esta incertidumbre, que era la información, dependía de esta función, ¿no? Entonces, la información promedio lo podríamos definir como bits. ¿Cómo la puedo definir? Cantidad de bits de nuestra fuente de información. ¿Sí? Pues sí, prof. Okay, eso es lo que abarca esta parte, ¿no? Entonces, solamente qué es la información y aquí tenemos un promedio, ¿no? Que eso está definido como la entropía. Entonces, ya tengo la cantidad, ¿no? Entonces, acá le puedo poner promedio de la cantidad de bits de la fuente de información, ¿sí? Otra forma, si ya tengo el promedio de la cantidad y esto se convierte en un número, entonces podría ser medida de la incertidumbre de la fuente de información, ¿sí? ¿Alguna otra forma en la cual podamos cantidad de bits a ser utilizados para cada uno de los cantidad de bits en promedio? ¿Podría ser la cantidad media? Bueno, sí, bueno, promedio. Cantidad de bits en promedio a ser utilizados para cada uno de los símbolos.
Ahí ya tenemos tres formas de decir las cosas, ¿no? O sea, en todas esas cosas estoy diciendo lo mismo, ¿no? Que es la información promedio, ¿no? Más que con, no sé de qué otra forma lo pueda poner. Ok, creo que sería ese, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos decir antes de entrar a la fórmula? Con esta parte de acá, donde lo hicimos con con ese nombre de su compañero, ¿sí? Ya tenemos las probabilidades, la cantidad de bits o la incertidumbre para cada uno de esos símbolos, ¿sí? Podemos decir que entre menor sea esa probabilidad, vamos a tener mayor cantidad de bits, y que entre mayor sea la probabilidad, vamos a necesitar menos bits. Como ven, sí, eso que acabo de decir, sí está claro a partir de este ejercicio que vimos, el primerito. Sí, profesor. Ok, bueno, entonces, símbolos con menor probabilidad. Nos entrega mayor información en esto, en el sentido de, ¿no? Símbolos con mayor probabilidad entregarán menor información. Sí, eso es lo que podemos decir. Información en este sentido, no de información como que nos esté diciendo algo, ¿sí? O le pongo bits. ¿Se entiende bien ese término de información o lo cambio por bits? Sí, mejor bits. Sí, mejor Ajá. bits, profe. Sí, cantidad de bits podría ser, ¿no? Bits. Ok, entonces símbolos con menor pero nos entregan mayor cantidad de bits. Nos entregan menor. Ok. Bueno, entonces creo que ya, en base a esto, pues yo creo que ya puedo poner la fórmula, ¿sí? Y pues bueno, como es una cantidad promedio, ¿sí? Ok. La entropía se define por la letra H, letra, ¿sí? También esa parte la. Entonces, para esto, nuestra H de nuestra fuente de información, mayúscula, ¿sí? Es igual, ¿sí? Como necesito un promedio, ¿sí? Entonces, a ver, voy a traer las definiciones que ya tenía acá.
para no estar diciendo en una parte una cosa, se tiene una fuente de información tal, ¿sí? Esa cuando se ve entonces S1, S2 y cada uno con sus respectivas probabilidades, entonces la entropía sería una suma, ¿sí? Desde K igual a 1 hasta N, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcularía yo el promedio, ¿sí? De cada uno de estos valores. Sumándolos y dividiendo por el mismo número de valores de ellos. No. Sería la... Así sería la probabilidad de la suma de cada uno de los símbolos, ¿sí? Multiplicado por la información de cada uno de esos símbolos, ¿sí? Y entonces quedamos que era 1 sobre la cantidad de información, logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de cada uno de los eventos, ¿no? Entonces, okay. Logaritmo en base 2 de 1, perdón, ¿sí? Esto indica sí, Sí, profe. ok, entonces me voy a traer, ya son las 5, voy a traer esto, vuelvo a tomar este ejemplo de su compañera, ¿sí? Y entonces sería la probabilidad sí, para el evento de que ocurra la A,
Entonces, ¿cuánto vale su probabilidad? Pues vale 4 sobre 32. Espérenme, porque los... desde k igual a 1 hasta n, esto sería hasta 32. ¿Sí? Tenemos 32 símbolos. Entonces, en este caso, DSI. Y entonces ahora sí va... más. Ok, entonces está la D y la I. La A, este va a ser la D. ¿Sí? A, D, I. Sí, A, D, I hasta puntos suspensivos, hasta el espacio, ¿no? Ahora sí que es agarrar y hacer la suma de cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, sí, para todos. Perdón, y todavía me falta aquí ponerle otra cosa. HDS es igual a eso, ¿no? Es de A, ¿dónde quedó A? ¿Dónde quedó A? Aquí quedó la A. Bueno. Ah, perdón, y todavía acá en bits. Perdón, ¿eh? En minúsculas, si no, después nos vamos a empezar a confundir cuando veamos la cantidad de información. Entonces, ahora nuestra H de S es igual es la probabilidad de A, que es 4 sobre 32, por logaritmo en base 2 de 1 sobre 32, más la de D, uno sobre 32, 1 sobre 32,
más de I, que es 3 sobre 32. El espacio, que es 3 sobre 32. Bits. Y bueno, estarán de acuerdo que yo puedo hacer una factorización de estas cosas, ¿no? Y decir 4 sobre 32, ¿cuántas veces ocurre? 1, 2, entonces aquí multiplico 2. Bueno, por 2 por eso, y ya tendría que poner igual, ¿no? Bueno, sí se entiende que si pongo este es una multiplicación, lo podemos entender como una multiplicación. A ver, déjenme ver qué otra cosa puedo utilizar. O punto. Sí, profe, bueno, sí los entiende. ¿Sí? Así 2 por eso, ¿no? Vamos a poner punto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 1, 2, ¿no? Entonces voy a hacer esa suma 2 veces, ¿cierto? Y ahora 1 sobre 32, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3 sobre 32, tengo 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces ya quitaría esto y me quedaría 2, ¿verdad? Me falta de 2 sobre 32. ¿Sí? Digo, no me queda en orden, pero bueno. Tengo el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Que es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el 2 tengo 1, 2, 3. Ah, perdón, ya ven y no me dicen aquí. Este no es S minúscula, es S mayúscula, ¿no? Que se importa. Sí. Ok, entonces aquí esto lo puedo poner entre 8. ¿Sí? Ahora, tengan mucho, bueno, espero que no haya ningún problema, ¿no? Este y este no lo puedo sumar, ¿no? Aquí tengo 1 sobre 32 y aquí tengo 2 sobre 32, ¿no? De hecho, este número, pues yo ya lo conozco, ¿no? 4 sobre 32 es 3.
Ahora 1/32 me dio 5. Después unos 3/32, 3.41. Y luego 2/32, 4. Bueno, entonces aquí ya le puedo seguir. Entonces me queda 24/32. Ay, perdón. 24/32 más 30/32 más. Hijo, aquí ya está más complicado, ¿no? Aquí sí. Lo quería hacer con puro decimal, pero pues ya no. 40.92 más. Y bueno, entonces eso es igual a 118.92. Sí, a ver si lo hice bien. Entonces nos da 3 aproximadamente. A ver, 3 que 3.71. Sí, para todos. Sí, profe. Ok, entonces estos 3.71 bits, sí, a todos así se les dio 3.71 bits. Sí, profe.
Ok, entonces este 3.71 bits, ¿qué es lo que nos está representando de esta fuente de información? Los 3.7 cada evento. ¿Perdón? Esos 3 puntos que se Ahí es que se corta la... Esos 3.71 bits son los que se supone que usará cada evento Así es, en promedio. promedio. Sí, ahora sí que por eso me regresé acá a la definición, ¿no? Promedio de la cantidad de bits de la fuente de información o medida de la incertidumbre de la fuente de información o cantidad de bits en promedio a ser utilizados para cada uno de los símbolos, ¿sí? Entonces, este 3.71 bits significa el promedio, ¿sí? Para cada uno de estos símbolos o cada una de estas letras, ¿no? En promedio. Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? No, profesor. Creo que no, profe. Ok. Bueno, pues entonces ahora calculan la incertidumbre, la entropía para por favor, ¿sí? Para esta fuente de información. Digo, ya tienen aquí la tablita. A ver, ya tienen aquí la tabla, ¿no? Para las probabilidades, ¿no? Ustedes calcularon los bits de información, entonces ya tienen los valores de este valor, logaritmo en base 2, de 1 sobre la probabilidad de cada uno de ellos. Y pues bueno, pues ahora nada más es de multiplicar y hacer los valores, ¿no? Y ya para la próxima clase, pues ya me dicen cuánto les dio, ¿sí? Sí, profesor. Y ya si alguno no les dio lo correcto, pues ya lo analizamos aquí, ¿sí? En la siguiente sesión, por favor. Que ya son 5:15, entonces no les va a dar tiempo de hacerlo ahora y ponerlo, ¿no? Los que lo terminen de aquí no sé, que termine la clase, pues ahí si quieren lo ponen ahí en el chat y ya por ahí les digo si están bien o están mal, ¿sale? Ok, profe. No sé si tengan preguntas, comentarios. No, profe. Por el momento. No, profe. Y bueno, con esto nos vamos a estar peleando gran parte del curso, ¿eh? Así que peleando, analizando, calculando, como ustedes lo quieran ver, pero por realmente ahora sí que esta expresión, ahora sí que va a ser nuestro pan de cada día en el curso, ¿sí?
Entonces, por favor, ahora sí que por eso he estado haciendo varios ejercicios, ¿no? Con cada... Pueden calcular la entropía de su nombre, ¿sí? También. En el examen, pues obviamente que va a venir, ahora sí que sobre el cálculo de esto, ¿no? Preguntas, comentarios. No, profe. No, profe. Sugerencias. Tampoco. Ok, bueno, pues entonces por el día de hoy sería todo. Pues síganse cuidando y que sigan pasando una feliz tarde. O lluviosa tarde, no sé cómo esté por el lugar donde estén ahora. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, nos vemos. Igualmente. Los viernes, por favor.